Hola a todos, el día de hoy presentaremos nuestro análisis acerca de las normas éticas establecidas en el Código de Ética del Contador Ecuatoriano. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Luis Mera, Madeline Picay, Ariana Ortiz y Jennifer Soto. Primero pasaremos con la introducción. El ejercicio de la contabilidad en el Ecuador se fundamenta en principios éticos que garantizan la transparencia y la responsabilidad en la información financiera. El Código de Ética del Contador Ecuatoriano constituye una guía normativa esencial para que orienta la conducta del profesional en el ejercicio de su profesión. Este también establece lineamientos claros acerca de la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional. En un entorno mucho más económico y más complejo, la aplicación de estas normas no solo fortalece la credibilidad de la profesión en sí, sino que también protege el interés público. Ahora pasamos con las definiciones básicas acerca de los postulados generales y las normas éticas. Las normas éticas son un conjunto de reglas específicas que orientan el comportamiento del contador público. Estas normas establecen cómo se debe actuar en determinadas situaciones y garantizando que su trabajo se realice con responsabilidad y respeto hacia la sociedad. Por su parte, los postulados generales son principios básicos y fundamentales que sirven como base para todo el código de ética. Estos representan los valores esenciales que deben guiar el comportamiento del contador. Ahora pasamos con la importancia y el origen de los postulados generales y las normas éticas. Los postulados generales y las normas éticas surgen de la necesidad de regular el comportamiento y también surgen de la influencia de organizaciones como el IFAC. Estas se desarrollan en un contexto en donde hay una creciente demanda de transparencia de información financiera y también de casos de corrupción cada vez más vistos. La importancia de estos radica en que garantiza la confianza pública, ya que estos permiten que la sociedad confíe en la información financiera presentada por las empresas. También orientan la conducta profesional, puesto que guían cómo el contador actúa correctamente ante dilemas éticos. Y también previenen errores y fraudes, ya que ayudan a evitar prácticas indebidas como la manipulación en los estados financieros. Ahora pasamos con los objetivos de los postulados generales y las normas éticas. Por su parte, los postulados generales tienen como objetivo definir los principios fundamentales que guían el comportamiento del contador. También servir como una base para la aplicación de las normas éticas, orientar la toma de decisiones, fortalecer la credibilidad de la profesión contable. Los objetivos de las normas éticas, por su parte, son establecer reglas claras que orienten el actuar del contador en sí. También regular la relación profesional con los clientes y los colaboradores, es decir, los empleadores. También prevenir las prácticas como el fraude y asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas legales presentes y vigentes en el año. Ahora podemos observar la estructura del CSE, que está formada por los postulados generales y las normas de ética. Los postulados generales son principios fundamentales que deben orientar la conducta de todo contador, como la integridad, la objetividad y la independencia. Por otro lado, las normas de ética desarrollan esos principios de una manera más práctica y detallada, es decir, nos indica cómo actuar ante diferentes situaciones profesionales. Por ejemplo, el postulado de integridad nos dice que el contador debe ser honesto, pero una norma de ética nos ayuda a saber qué hacer cuando un cliente le pide ocultar información. Es decir, los postulados representan los principios y las normas que explican cómo aplicarlos en la práctica. Siguiente diapositiva. Ahora hablamos sobre el ámbito de aplicación del CSE. El código es el código de conocimiento y aplicación obligatoria para los contadores que ejercen profesionalmente en Ecuador, sean nacionales o extranjeros. Su aplicación comprende tres niveles, que son los contadores en general, los contadores que trabajan en la práctica pública y los contadores que trabajan en la relación de dependencia. Por ejemplo, si un contador colombiano ejerce como un auditor en Quito, también debe respetar las normas éticas ecuatorianas. De la misma manera, un contador que trabaja dentro de una empresa debe actuar de acuerdo con esos principios. Es decir, la ética profesional se aplica independientemente del lugar donde trabaje el contador o de su nacionalidad. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos el primer postulado general, que es la integridad. Significa que el contador debe ser recto, honesto y sincero al realizar su trabajo. Por ejemplo, si un cliente le pide que declare menos ingresos para pagar menos impuestos, el contador debe negarse y actuar correctamente. De igual manera, si descubre información falsa o irregularidades dentro de una empresa, debe informar sobre ellas y no dejarse influenciar por presiones o beneficios. Es decir, la integridad significa hacer lo correcto y actuar siempre con honestidad. Siguiente. Ahora hablamos sobre el segundo postulado general, que es la objetividad.
significa que el contador debe actuar de manera imparcial y no permitir que sus prejuicios, relaciones personales o intereses influyan en sus decisiones profesionales. Por ejemplo, si un auditor tiene una amistad con el gerente de una empresa y encuentra un error en los estados financieros, no debe permitir que esa amistad influya en su opinión. De la misma manera, si recibe presión por parte de la gerencia, debe presentar la información tal como corresponde. Es decir, su objetivo significa analizar los hechos de manera imparcial y mantener siempre un criterio profesional. Siguiente. Ahora tenemos el tercer postulado general, que es la independencia. Significa que el contador debe ser libre para tomar decisiones profesionales, sin que sus relaciones personales o intereses económicos o presiones externas influyan en su trabajo. Existen dos tipos de independencia. Es la independencia de hechos, que significa que realmente somos independientes, y la independencia de apariencia significa que los demás también deben percibir que somos independientes. Por ejemplo, si un auditor tiene una relación familiar con alguien importante en la empresa que está auditando, puede existir un conflicto de interés. También puede perder su independencia de apariencia si recibe un regalo de mucho valor de un cliente. Por eso el contador debe ser independiente y también evitar situaciones que hagan que otras personas duden de su imparcialidad. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre síntesis del CSC. Bueno, pero antes de eso, ¿qué son las normas de ética? Según el Código de Ética, nos dice que son el mecanismo de que aplicación operativa que permiten los valores fundamentales del contador que se manifiesten en el ejercicio diario de la profesión. Ya, el síntesis del CSC nos dice de que, como en primer lugar tenemos integridad y objetividad, que el contador debe actuar de una manera de rectitud, honesta y franqueza en todas las actuaciones profesionales, así mismo como la objetividad le exige mantener un criterio imparcial y libre de perjuicios, conflictos de intereses o presiones. Por ejemplo, podemos decir que cuando una empresa de calzado en Guayaquil pide al contador de maquillaje los estados financieros, inflando las ganancias para poder conseguir un préstamo grande en el banco, ya que el contador se niega rotundamente en presentar la realidad financiera exacta. Como confidencialidad tenemos lo que obliga al profesional en guardar estrictos secretos sobre la información obtenida durante el ejercicio de su trabajo, que no se puede revelar datos de terceros sin autorización experta. Como norma técnica, dice que son todos los servicios profesionales que debe ejecutarse aplicando con eficiencia de las normas técnicas. Y como capacidad profesional tenemos lo que es el contador, que tiene la obligación de mantener sus conocimientos actualizados y aceptar únicamente aquellos trabajos para los cuales está plenamente capacitados o para cumplir con calidad. Como siguiente diapositiva tenemos las transacciones a las normas de ética. Nos dice que regula el proceso de adaptación y actualización obligatoria del cuerpo normativo ético nacional frente a los lineamientos internacionales emitidos por la Federación Internacional de Contadores, que nos dice que establece los mecanismos para los profesionales e instituciones que adopten los cambios sin afectar la seguridad jurídica y la práctica contable del local. Por ejemplo, cuando la Federación Nacional de Contadores del Ecuador puede adoptar reglas mundiales de la ética de la IFAC, nos dice que los contadores más antiguos tuvieron que cambiar su mentalidad, ya que pasaron de simples a hacer cuentas de memoria o implementar manuales formales en sus oficinas para así poder detectar conflictos de intereses o amenazas que se le están presentando, para así adaptándose al mundo moderno sin que sus clientes se vieran afectados legalmente. Bueno, como primera norma tenemos la publicidad. En primera parte nos dice de que nos dice que define los parámetros bajo los cuales el contador o la firma auditora puede dar a conocer sus servicios al público. En primer lugar, tenemos los lineamientos de clave. Nos dice que es la divulgación de servicios, que es aceptada siempre que tenga un objetivo estrictamente informativo y veraz. Como las prohibiciones, nos dice que se prohíbe terminantemente el uso de publicidad engañosa o aquellas que contengan elementos de autoelogio o comparación desleal, que sugieren la superioridad frente a los colegas. Podemos decir de que un contador crea una tarjeta de presentación o un anuncio de Facebook que dice Estudio Contable López o experto de declaraciones, ya que por lo tanto es un mensaje claro y a la vez directo.
O si no, también podemos decir que dice, no confíe en los demás contadores de la ciudad, ya que son unos ineptos que te roban, ya que nosotros somos los únicos genios que garantiza que el SRI jamás te cobrará un centro de multa, ya que eso está prohibido por un autogelio o atacar a otros colegas. Como segunda parte, nos dice que desarrolla el extenso y postulado de competencia que dicta, que se didacta el título profesional, ya que no es suficiente, sino que va acompañado de una educación continua, actualización permanente, que exige al contador rechazar cualquier asignación o cargo profesional para cualquier característica de la experiencia o el personal idóneo o los conocimientos técnicos que ellos tengan, así como los intereses del cliente, de la empresa o de la sociedad. Como norma 2, nos dice de que nos dice que en primer lugar tenemos lo que son las actualizaciones continuas, que es la obligación formal de mantener las competencias técnicas al día conforme a los cambios legales. Como punto 2 tenemos debido al cuidado, es ejecutar cada encargo con diligencia profesional estricta o la responsabilidad frente a los empleadores o en entidades de auditorías o auditadas. Tercer punto, limitación de trabajo o prohibición, que es de aceptar encargos para los cuales la firma o el contador carezcan de experiencia o especialidad adecuada. Por ejemplo, podemos decir de que las leyes tributarias en el Ecuador cambian constantemente. Un contador que se graduó hace como 15 años se da cuenta que ya no entiende cómo es la funcionalidad de los nuevos impuestos digitales o retenciones electrónicas avanzadas, en el lugar de improvisar como el dinero de sus clientes, que se inscriben inmediatamente en un diplomado de actualización o fiscal, antes de aceptar nuevos retos profesionales. Siguiente, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las normas de ética que viene a ser la integridad, objetividad e independencia. La integridad significa actuar correctamente, incluso cuando existe presión del cliente. La objetividad significa ser imparcial y basada en los hechos. Y la independencia significa no tener intereses que puedan afectar nuestro trabajo, tanto en los hechos como en la apariencia. Por ejemplo, si un cliente ofrece dinero para que el contador oculte un inventario inexistente, el contador debe actuar con integridad y no aceptar esa presión. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son las normas éticas número 4, que es la confidencialidad. Aquí dice que el contador debe proteger toda la información de sus clientes y no revelarla sin autorización, excepto cuando existe una obligación legal o profesional. Esto también se aplica en los medios digitales. Por ejemplo, si un contador guarda información confidencial en un USB y esta se pierde, puede dejar que la información sea expuesta a sus clientes. También tenemos en la siguiente diapositiva las normas éticas número 567, que es ética internacional y las relaciones profesionales. En la norma 5 se aplica cuando el contador trabaja en otros países y debe respetar los estándares éticos correspondientes. En la norma número 6 busca evitar el proselitismo desleal y proteger la competencia leal entre los profesionales. Y la número 7 establece que cuando un contador va a reemplazar a otros, debe comunicarse con el profesional anterior para poder conocer circunstancias importantes antes de aceptar el trabajo. En la siguiente diapositiva tenemos las infracciones al Código de Ética, ya que estos ocultan hechos o aconsejan falsear estados financieros, realizar arreglos indebidos para obtener un fin, utilizar la función profesional para conseguir beneficios indebidos y ofender a colegas o instituciones. Por ejemplo, si un auditor acepta ocultar una deuda importante de una empresa, estaría atentando contra la integridad y la norma 3. Estas infracciones pueden provocar sanciones, pérdidas de credibilidad y daños al interés público. Y en conclusión, podemos decir que el CC es una herramienta fundamental para garantizar calidad, credibilidad y confianza en los servicios contables del Ecuador. Los 7 postulados generales son la base moral, mientras que las 7 normas éticas permiten aplicar esos principios en situaciones reales. Cumplir este código protege al profesional, al interés público y fortalece el sistema financiero. Por eso, como futuros contadores debemos ejercer con ética, responsabilidad y excelencia. Gracias.